Bueno, alumnos, en esta clase vamos a trabajar con la teoría del aprendizaje sociohistórico-cultural. Bien, pero antes de ir al desarrollo específico de la teoría, queríamos hacerles algunas recomendaciones para que vayan teniendo en cuenta en las lecturas de las clases. Cada teoría del aprendizaje tiene una terminología que le es propia, es decir, una terminología específica que tiene que ver con aquellos conceptos que han sido desarrollados desde esas teorías y que dan cuenta acerca de cómo aprende el sujeto. Bien. Entonces es importante que ustedes, más allá de las lecturas que hagan de cada clase y de las actividades que vayan resolviendo, es importante que vayan considerando, incorporando en su vocabulario esa terminología específica de cada teoría. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a rendir la materia, debe aparecer ese lenguaje apropiado y específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablen de la teoría conductista, que es la que hemos desarrollado en las clases 4 y 5, por ejemplo, no podrán faltar los conceptos de estímulo, respuesta, estímulo condicionado, respuesta condicionada, sujeto pasivo, ¿sí? Son algunos de los términos que son específicos a esa teoría y que dan cuenta de cómo aprende el sujeto. Luego vimos en la clase pasada la teoría psicogenética o constructivista, y cuando hablen de esa teoría, por ejemplo, no podrán faltar los conceptos de asimilación, acomodación, adaptación, esquema, equilibración, ¿no es cierto?, etcétera. Sujeto activo. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el desarrollo de la teoría sociohistórico-cultural. Si ustedes se fijan, hay una gran distinción, ¿sí?, entre lo que es el conductismo, ¿sí?, y lo que es el resto de las teorías que vamos a trabajar en nuestra materia, ¿sí? Tanto la teoría psicogenética como la teoría sociohistórica, que es la que vamos a trabajar hoy, se encuadran dentro de la línea de las teorías cognoscitivistas o constructivistas. ¿Por qué? Porque entienden que el sujeto que aprende es un sujeto activo, es decir, es un sujeto que se pone en acción para la construcción de su propio aprendizaje, ¿sí? A diferencia del conductismo, donde en este caso el sujeto que aprende es un sujeto pasivo, un mero receptor del contenido. Bien. Partiendo de estas consideraciones básicas, vamos a ir al desarrollo de la teoría sociohistórico-cultural. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Bien, y es una teoría que entre sus principales postulados entiende que el contexto social y cultural influye directamente en lo que es el aprendizaje. Es decir, si consideramos la teoría anterior que hemos visto, que es la psicogenética de Piaget, en la psicogenética de Piaget se entendía o se entiende que el sujeto aprende a partir de la interacción con el mundo de los objetos. Es decir, es un sujeto activo, al igual que en esta teoría, es un sujeto activo, pero en este caso Vygotsky agrega la importancia del contexto cultural y social a la hora de aprender. ¿Por qué? Porque entiende que el conocimiento es el resultado de la cultura, es decir, es el resultado o es el producto de las interacciones sociales y culturales, ¿no es cierto?, y que se ha determinado como
fundamental para las futuras generaciones. Entiende que el sujeto que aprende es un ser eminentemente social. Por lo tanto, para aprender necesita de un otro, necesita de estas interacciones sociales. De allí que se la conozca como teoría socio, por la importancia de lo social, histórico, cultural, porque entiende que esto que se aprende es resultado o producto de una determinada sociedad y una determinada época. Bien. A diferencia del conductismo, en la teoría sociohistórico-cultural se entiende que el sujeto no se limita a responder a un estímulo, ¿sí? Sino que entre el estímulo y la respuesta existe algo muy importante que son los instrumentos mediadores, ¿sí? Es decir, que el sujeto transforma, ¿sí? Ese estímulo mediante la acción y el uso de estos instrumentos mediadores. Define como instrumentos mediadores aquellos más simples, ¿sí? Los cuales los denomina herramientas, y aquellos otros más complejos que son los signos o los símbolos. Bien. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? ¿Sí? Que el sujeto que aprende es un sujeto que se pone en acción y que utiliza herramientas, como ya dijimos, o mediadores, que son de carácter más simple, para modificar, para dominar, para controlar el mundo externo o el mundo de los objetos. Es decir, que cuando usa estas herramientas, la actividad humana está orientada externamente, es decir, está orientada a modificar el mundo de los objetos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde esta persona se enfrenta a algún conflicto que tiene que ver con atravesar ese arroyo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Utiliza una determinada herramienta para modificar un trozo de madera y convertirlo en un puente. Es decir, la actividad de él está orientada externamente a modificar ese medio para poder resolver ese conflicto, ¿sí? Sería un instrumento de mediación simple, es decir, una herramienta. Ahora bien, Vygotsky dice, existen también otros instrumentos mediadores que son de carácter mucho más complejo, que son el resultado o el producto de la cultura y de la sociedad y que se denominan signos y símbolos, ¿sí? En este caso, se entiende que el uso de estos mediadores o en el uso de estos mediadores, la conducta ya no va a estar orientada externamente a modificar el medio, sino que la conducta va a estar orientada internamente, es decir, va a buscar modificar al sujeto y a través de esa modificación, de ese aprendizaje, de esa internalización, él va a poder modificar la realidad. ¿Por qué se entiende que estos signos o símbolos son más complejos que las herramientas? Porque son producto de esta construcción cultural, es decir, tiene que ver con, por ejemplo, el lenguaje, los números, las operaciones aritméticas, las señales viales, ¿no es cierto? Implican una representación simbólica, es decir,
su incorporación, su internalización, su aprendizaje implica un proceso interno mucho más complejo, ¿sí?, que el uso de una simple herramienta, ¿sí? Este uso complejo va a producir el aprendizaje y va a modificar al sujeto. Entonces, ante esa situación de complejidad que implica atravesar un arroyo, en este caso, por ejemplo, aparece la representación simbólica a través de un mapa. Es decir, el mapa, que es una construcción significante, humana, ¿sí? Producto de la sociedad, de la cultura, tiene una carga simbólica importante, ¿sí? En el mapa encontrarán números, escalas, signos, letras, ¿sí? Que van a ir orientando, ¿sí? Aparecerán lo que son los puntos cardinales, bien, gráficos, que todo esto implica una lectura, una comprensión y la intervención o el desarrollo de un proceso psicológico superior o de una función psicológica superior para que este sujeto pueda comprender, pueda leer, pueda interpretar ese mapa y resolver el conflicto de atravesar el arroyo. Entonces es una operación mucho más compleja. Bien. De allí que, bueno, lo decíamos recién, estos signos provienen del medio social, del mundo cultural, es decir, son productos de la sociedad, de la cultura, son productos específicamente humanos, pero que deben ser aprendidos, es decir, asimilados internamente a través de un proceso que se denomina internalización, que equivale justamente al aprender, es decir, equivale a adquirir conocimiento. Ahora bien, ¿cómo se da ese proceso de internalización? Aquí Vygotsky distingue lo que son procesos psicológicos elementales y procesos psicológicos superiores. Entonces, distingue y dice que los procesos psicológicos elementales son aquellos que compartimos, por ejemplo, con los animales, es decir, son más básicos, como por ejemplo la percepción, ¿sí? A diferencia de los procesos psicológicos superiores que son mucho más complejos y tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Es el más común, bien, pero también aparece, por ejemplo, lo que es la atención voluntaria, la memoria lógica, ¿no es cierto?, que nos permite ir estableciendo relaciones, interpretar, etc. Ahora bien, dice, ¿cómo se produce este aprendizaje, esta internalización para poder llegar a este proceso psicológico superior, a esta internalización? Y bueno, dice, surge a partir de una ley de doble formación, ¿sí? Entonces dice, en el desarrollo cultural del niño, toda función psicológica superior o todo proceso psicológico superior aparece dos veces, ¿sí? Primero, a escala interpersonal, es decir, entre personas, a lo que él denomina plano interpsicológico, ¿sí? Y luego al interior del propio sujeto que aprende, es decir, en el plano intrapsicológico. Para explicarlo un poco mejor, él utiliza el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces dice, estas interacciones sociales, esta relación con este otro que viene a mediar en el aprendizaje es muy importante. ¿Y cómo se produce? Dice. Hay un espacio, hay una instancia, hay un momento en el aprender
que se llama zona de desarrollo próximo y que tiene que ver con este momento en el que estoy aprendiendo y en el que por momentos puedo resolver el conflicto de manera independiente, porque ya lo sé, pero por momentos necesito de la ayuda de un otro, un mediador más experimentado, ¿sí? A esto él lo distingue entre zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial, ¿sí? Es decir, cuando yo me enfrento a un conflicto, ¿sí? Cuando hablo de conflicto, estoy hablando de un conflicto cognitivo, es decir, que me pone en una situación de aprender, de desarrollar un conocimiento nuevo, ¿sí? Pongo en movimiento aquello que sé, ¿sí? Lo que yo sé es mi zona de desarrollo real, ¿sí? Lo que yo puedo resolver por mí mismo, ¿sí? Sin ayuda de otro. Me enfrento al conflicto. Si yo encuentro una dificultad, por la cual, con lo que yo dispongo, con lo que mi zona de desarrollo real cuenta, no lo puedo enfrentar, necesito de la ayuda de alguien más capacitado, más experimentado, que puede ser un adulto, docente, o puede ser un par, es decir, un amigo, un compañero, ¿sí? Que tenga más experiencia en esto, que conozca y que venga a mediar entre esto que yo sé y esto que necesito aprender, lo que ya sé y lo nuevo que voy a aprender. Ese momento en que estoy aprendiendo y que por momentos puedo resolver solo y que por momentos necesito de la ayuda del otro, ese espacio se denomina zona de desarrollo próximo y es muy importante porque hace referencia a que el aprendizaje implica un proceso, es decir, que la respuesta no es automática, ¿sí? No es que ante un estímulo va a haber una respuesta inmediata o automática o totalmente condicionada, sino que voy a necesitar de ese tiempo en el que voy a ir haciendo estos intentos por aprender. Me voy a ir enfrentando al conocimiento con lo que tengo, con lo que sé, con mis esquemas, diría Piaget, con mi zona de desarrollo real, pero voy a necesitar de esta mediación, de esta interacción, ¿sí? Con el otro, ¿bien? Entonces, es importante que los docentes prestemos atención a esa zona de desarrollo próximo, porque es allí donde podemos nosotros hacer de soporte, de mediador y cumplir del mejor modo esa función para poder ayudar a la construcción de un nuevo aprendizaje. Una vez que ya pude enfrentarme a ese problema y a ese conflicto cognitivo y logré aprender, he construido, ¿sí?, una zona de desarrollo real mucho más compleja de la que partí. Es decir, una vez que ya no necesito al mediador, al soporte, al andamiaje, que me viene a ayudar a aprender, ya no lo necesito porque lo aprendí y ahora lo resuelvo solo de manera independiente, he construido una zona de desarrollo real más compleja que la anterior. Y es probable que ante un nuevo conflicto cognitivo, ¿sí?, vuelva a necesitar de la mediación. Y así se va a ir dando un proceso, ¿no es cierto?, donde se van a ir construyendo
cada vez esquemas más enriquecidos, más complejos de conocimiento, ¿sí? Por eso aquí al final dice que gracias a los soportes y a la ayuda de otros, puede desencadenarse un proceso de construcción, de modificación, de enriquecimiento y diversificación de los esquemas de conocimiento que definen el aprendizaje escolar, dando lugar a una reestructuración duradera y de un nivel superior, es decir, más complejo, de los esquemas iniciales con los que he partido. Por eso se dice que en esta ley, digamos, de doble formación, el aprendizaje ocurre primero en una relación o en un plano interpersonal, es decir, con la ayuda de otro, y luego se hace intrapersonal. Es decir, luego se interioriza, se internaliza, ¿bien? Pero todo es producto de un proceso. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro.